Invitado especial es don Rafael Vidaurre de la coordinación del ONT para poder hablar de los empleos remotos y un estudio que se ha presentado, pero muy interesante. Bienvenido. Gracias, Luciana. Qué gusto que esté con nosotros nuevamente para darnos esta explicación. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Bueno, en esta primera fotografía que se ha hecho mediante el relevamiento de información de lo que son las plataformas digitales de empleo que existen en el país, lo que hemos visto es un comportamiento interesante de la demanda por empleo remoto que proviene de los empleadores, y hemos visto que alrededor del 30% del empleo remoto en el país está en este momento vigente como parte de esa demanda. Para la gente, por favor, y facilito, ¿qué es el empleo remoto? El empleo remoto es aquel que se desarrolla fuera de las instalaciones del empleador mediante alguna tecnología de la información y la comunicación, y que no existe más que el mecanismo de la interconexión para poder hacer seguimiento a las actividades. Permítame que vamos a revisar algunos de los ejes y puntos importantes para poder sistematizar de alguna manera esta conversación que es muy importante. La demanda del empleo por modalidad: en febrero del 2025, presencial un 95.6%, remoto 4.1%, híbrido, es decir, una combinación 0.2%. En mayo del 2025, presencial 70.9%, remoto 28.5%, ahí ya hay una variación importante, híbrido 0.5%. Vean ustedes cómo el remoto ha tenido una elevación interesante, ¿verdad? De 4 a 28. Y el presencial ha bajado, evidentemente, como están los porcentajes, de 95 a 70. Por favor, la explicación. Principalmente las empresas han incorporado dentro de sus procesos de producción la automatización. Esta automatización ha permitido que algunas actividades puedan ser desarrolladas de manera remota sin la necesidad de que los trabajadores estén en el mismo lugar de desarrollo de las funciones que la misma empresa. Esto permite abaratar costos a las empresas, pero también permite a los trabajadores acercarse el desarrollo de sus funciones con su vida normal, diaria y cotidiana. Permítame, Rafael, que Tufi también tiene consultas. Te escuchamos. Sí, Rafael, buenas noches. Permítame preguntarle si esta será ya no una tendencia que apunta a seguir creciendo. Ya está en 30%, usted mencionó, ¿se puede llegar a un porcentaje aún mucho mayor? Es un poco difícil en este momento emitir algún criterio, porque lo que hemos hecho es tomar una radiografía de la demanda laboral durante los meses de febrero a mayo del 2025. Tenemos que hacer otro estudio más o menos para los meses que vienen de octubre, noviembre, diciembre, etcétera, y comparar. Hay muchas variables que van a interferir en esto, por ejemplo, el proceso electoral, el nuevo gobierno, las nuevas tendencias, las nuevas políticas, pero ya es una fotografía que nos da un panorama que nos puede permitir analizar con mayor cuidado cuáles son las posibles tendencias y cuáles son las variables a las cuales todo gobierno debe apuntar si quiere promover el empleo remoto dentro del país. Una aclaración importante que también se ha detectado en el estudio es que el empleo remoto no es sustituto del empleo presencial, porque no se ha modificado de ninguna forma la tasa de ocupación. Esta más bien ha aumentado de un 76.6 a un 76.7 en el país. En ese caso, habría que modificar, ¿qué le digo?, las leyes, las normas, para que se pueda dar una mayor prioridad al trabajo remoto. Si bien desde la época de la pandemia se han establecido normativas para que este trabajo pueda desarrollarse de la mejor manera, lo que ahora se está haciendo es buscar una adecuación a las nuevas condiciones y necesidades que exige el empleo remoto. Por eso es importante que exista una normativa que tome en cuenta lo que otros países ya están trabajando. Por ejemplo, la incorporación de costos que implica trabajar desde la casa. Por otra parte, también el derecho a la desconexión, y sobre todo velar porque las leyes cubran los empleos remotos lejos de la informalidad. Vamos a ver otro de los detalles que se han emitido a través de este informe que se ha presentado, por favor, para que lo podamos analizar juntos. Demanda de empleo remoto por lugar de origen: La Paz un 64.5%, Santa Cruz un 23.3% y Cochabamba 10.9%, repasando evidentemente el eje troncal del país. ¿Qué significa esto? Que el lugar de origen donde mayor demanda existe por empleo remoto es La Paz. Esto tiene su explicación en que
gran cantidad de organismos internacionales se encuentran en La Paz, grandes instituciones públicas que están utilizando la utilidad remota para optimizar costos, pero también para poder dar oportunidad a otras personas de otros lugares para poder acceder a este tipo de empleo. En Santa Cruz existe un comportamiento que es errático, no existe un patrón, digamos, en el que se haya visto algún tipo de crecimiento, y esto va en relación directa a la actividad productiva. En Santa Cruz sabemos que la agroindustria, la industria, los servicios, la logística son las principales actividades, y esto ocasiona que haya demanda de empleo remoto en determinados momentos. Esto corroboraremos en algún momento con otro estudio que nos permita ver si ese patrón se repite o existe algún otro comportamiento. En Cochabamba, si bien es bajo, hemos visto un crecimiento franco del 4% en febrero al 10% en marzo. Una aclaración importante: esta es la demanda por empleo remoto, que refleja los deseos y preferencias óptimas de los empresarios sobre las características que debe cumplir quien va a desarrollar este tipo de trabajo. De ninguna manera estamos reflejando el nivel de empleo que existe en el mercado exactamente. Esto es importante para que no exista confusión dentro de la población. Rafael, usted ha mencionado la incidencia regional, pero le pregunto si han podido establecer si hay también alguna incidencia por edades o por tipo de empleo. Específicamente, por ejemplo, también cuál es la incidencia en el sector público del trabajo remoto. Bueno, la información que arrojan las plataformas no permite poder corroborar el tema de las edades, lastimosamente, ni tampoco el origen por empleo privado o público. Pero sin embargo nos permite establecer que el principal sector demandante de empleo remoto es el sector tecnológico vinculado a servicios, con un 77%. Y en un segundo lugar en importancia tenemos lo que es la administración y finanzas, con un 13%, muy lejano a lo que es el uso de la tecnología respecto al empleo remoto. A ver, veamos el siguiente cuadro, por favor, señor director, para seguir conversando con nuestro invitado esta noche. Dice: distribución de la demanda de empleo remoto por área profesional. Escuche usted. En informativa y tecnológica, el 77,5%. Administración y finanzas, 13,3%. Marketing y ventas, 3,3%. Bajísimo. Diseño y publicidad, 2,5%. Bajo también. Servicios y comercio, 2,5%. Salud, 0,8%. Informática es la primera, informática y tecnológica, que sería el que mayor distribución de la demanda requiere, 77,5%. Y a esto yo le añado algo más: los beneficios tanto para el empleador como para el empleado de adquirir justamente y de dar también el empleo remoto. Sí, Rafael, puedes responder. Los beneficios son fundamentalmente el aumento de la productividad, el orientarse a trabajo por resultados, ya no necesariamente a horas de permanencia en el lugar de trabajo. También al ahorro en costos que representa tanto para la empresa, y la mejora de la calidad de vida personal de los trabajadores al estar cerca de su hogar y poder atender muchas necesidades de los hijos en determinado momento. Existen también algunos costos que pueden ser colaterales, pero que podrían afectar el empleo remoto. Por ejemplo, podemos citar dentro de estos a lo que representa la sobreexplotación. Hasta cierta hora de la noche puede seguir trabajando un trabajador por empleo remoto, dado que no existe la regulación sobre este tipo de empleo, y esto puede ir en desmedro de su productividad. Sin embargo, esta es una primera fotografía, una conclusión muy contundente no podemos sacar, pero sí podemos establecer mecanismos para que hacia adelante nos permita monitorear este tipo de empleo. Vamos a ver el siguiente eje temático, por favor, dentro de esta investigación, informe que se ha presentado. Ahí lo tenemos en pantalla para que usted nos ayude con la lectura. Distribución de la demanda de empleo remoto: inglés 52,9%, técnico 2,9%, posgrado 0,2% y no requerido 43,8%. ¿Me lo explica, por favor, Rafael? Bueno, un tanto acá es importante mencionar que la licenciatura es el 53% como requisito de formación, el nivel técnico 2%, el posgrado. Licenciatura, entonces sí, hay que hacer una corrección ahí. Sí, es la licenciatura, y ahí tenemos una dicotomía entre una formación muy técnica, que es la licenciatura, sobre todo en ingenieros de sistemas, y formación no requerida. Eso va a empleos como, por ejemplo, atención al cliente,
call centers o algún trabajo operativo que es de fácil manejo dentro de las empresas, que no requiere de un nivel de formación que vaya más allá del bachillerato. Es una muy buena oportunidad para muchos jóvenes que quieren insertarse rápidamente. Rafael, ¿qué limitaciones se pueden encontrar en este momento en Bolivia para el desarrollo del trabajo remoto principalmente? Le menciono, si es una de ellas, la calidad del servicio de Internet, y lo segundo, la cultura empresarial. Bueno, tres aspectos fundamentales, Tufi. El primero es la brecha digital, que toma en cuenta el acceso a equipos modernos para acceder a la conectividad. En segundo lugar, la conectividad, y en tercer lugar, la alfabetización digital por el lado tecnológico. En un segundo punto tenemos lo que es la informalidad. No podemos cuantificar cuántos de estos empleos que se están requiriendo por las plataformas se están sujetando a la Ley General del Trabajo o solamente son contratos de servicios. Es una información que no se puede acceder. Y en tercer lugar, la normativa. Es importante que la normativa sea adecuada para que se protejan los derechos tanto de trabajadores como también las facilidades para empresarios. Respecto a la cultura empresarial, yo pienso que hay una apertura muy grande en este tema, pero vamos a poder corroborar este comportamiento con una segunda versión de este estudio para hacer una comparación y ver si existe algún patrón que se repite o que cambia a lo largo del tiempo. A ver, vamos viendo, por favor, la siguiente información para que sigamos conversando con el señor Vidaurre relacionándonos a este tema del empleo remoto. Competencias transversales requeridas. A ver, ¿qué se requiere? Liderazgo, un 32%. Responsabilidad, evidentemente, un 18%. Trabajo en equipo, 17%. Este tema, a ver si lo logramos hablar. Proactividad, 10%. Atención al cliente, 8%. Organización, 8%. Capacidad de negociación, 7%. Explíqueme, por favor. Fundamentalmente se ha podido comprobar que como se van a realizar trabajos remotos, existe una necesidad muy grande de que exista coordinación y por lo tanto quien va a liderar a estos equipos de trabajo necesita un alto nivel de responsabilidad. Por eso es que el liderazgo está valorado altamente como una competencia transversal de quienes van a manejar estos equipos. Al descansar el trabajo remoto sobre la responsabilidad de los trabajadores, pues requiere una autodisciplina muy fuerte por parte de quien va a estar desde su casa realizando alguna tarea operativa. Por eso es que en segundo lugar está la responsabilidad de cada trabajador. El trabajo en equipo, que es la coordinación que debe existir entre todos los miembros que apuntan a una meta o objetivo determinado dentro de una determinada empresa. El resto de las variables que hemos visto como competencias transversales ya tienen menor importancia dentro del conjunto. Y además algo importante, estas competencias están respondiendo a la demanda actual. Es posible que cuando repitamos nuevamente el estudio hayan otras competencias que van a responder a la demanda de los empleos que existen en ese momento. En ese sentido, no estamos tratando de tabular la frecuencia de las competencias, sino lo que estamos tratando es qué competencias caracterizan más a determinados empleos remotos. ¿Y esas variaciones que puedan generarse se deben a qué? Pues a la actividad económica que comienza a demandar determinado tipo de empleo remoto. ¿Tufi? Rafael, ¿qué podría sugerir usted en términos de cambios a la legislación laboral para desarrollar el trabajo remoto o para proteger a quienes están ya incorporados al sistema del trabajo remoto? Bueno, tenemos que acercar en mesas de trabajo tanto a los trabajadores como a los empleadores, porque lo que se trata es establecer mecanismos que permitan a ambos ganar de este tipo de empleo, ya sea en aumento de la productividad, en mejora en costos o en mejora de la vida personal de los trabajadores. Por otra parte, también es importante mostrar que el trabajo remoto puede abrir puertas a personas que se encuentran en lugares muy distantes del país, pero que tienen las capacidades y las facultades como para poder desempeñarse de la mejor manera, de la misma forma que si estuvieran ubicados en el lugar original del trabajo. Entonces, para este fin va a depender mucho la política que el nuevo gobierno tenga con relación al empleo remoto y que más que todo sea un empleo subsidiario que ayude a dinamizar la política nacional de empleo, ampliando los márgenes de la población ocupada. A ver, en años anteriores a que se hable justamente del trabajo remoto, el tema de la atención al cliente, por ejemplo, era muy bien requerido, ahora no, tiene muy bajo porcentaje. Le pregunto, señor Vidaurre, ¿qué pasa con las habilidades blandas? En términos exclusivos de lo que son los call centers, que hemos hecho un sondeo con algunos de los jóvenes que han realizado este trabajo,
podemos decir que existe una tendencia a un empleo informal. Es decir, que ellos van, trabajan un día y les pagan ese día, pero si ya no van al otro día, pues ya no les pagan. O sea, no existe una relación contractual que establezca responsabilidades para ambas partes. ¿Y esto qué genera? Pues una desmotivación, porque un call center puede ser un muy buen negocio, pero no está acogiendo a los trabajadores de la mejor manera y por lo tanto no genera empleo sostenible. Esto no está generalizado, sino es una impresión que hemos recogido de algunos jóvenes que han desarrollado este trabajo. Entonces es importante incorporar a determinados empleos que hacen actividad remota dentro del mecanismo laboral para proteger sobre todo los derechos de los trabajadores, pero también para asegurar la responsabilidad de estos trabajadores con la empresa. No se trata de incrementar costos, se trata de mejorar las condiciones y de, sobre todo, proteger derechos. Gracias, Rafael, por habernos acompañado esta noche. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias por esta explicación.